Quiero compartirles una palabra que yo sé que nos va a ayudar a pensar y a tomar decisiones. Por otro lado, también quiero invitar, si ahí donde me está usted escuchando tiene alguna persona enferma o usted está enfermo y quiere traerlo al final, vamos a estar orando por las enfermedades. Creemos en un Dios que sana, creemos en un Dios que sigue haciendo milagros, creemos en un Dios que sigue manifestando su poder, creemos en un Dios que ama a la gente y que quiere sanar a las personas. Así de que si usted está enfermo o tiene algún enfermo en casa, tráigalo a este lugar. Queremos orar por esa enfermedad, queremos orar por su familiar, creyendo que Dios va a hacer un milagro, creyendo que Dios va a sanar cualquier enfermedad. Y bueno, los que estamos aquí, quiero compartirles lo que se encuentra allá en el Evangelio según San Juan. Evangelio de Juan, en el capítulo 4, en su versículo 23. Juan capítulo 4, versículo 23. Ahí es donde vamos a reflexionar en esta tarde. Dice la Escritura de la siguiente manera: mas la hora viene, y ahora es, cuando los verdaderos adoradores adorarán al Padre en espíritu y en verdad, porque también el Padre tales adoradores busca que le adoren. Y quiero tomar la primera frase de este versículo, que es ahí donde vamos a reflexionar, donde dice: mas la hora viene. Todos nos movemos con un horario, nos movemos a través de una hora. Tenemos una hora para levantarnos, tenemos una hora para ir a dormir, tenemos una hora para desayunar, tenemos una hora para comer, tenemos una hora para ir a la escuela, tenemos una hora para trabajar. Hay una hora en que la gente se casa, hay una hora en que la gente se divorcia, hay una hora en que hacemos negocios. Todos tenemos una hora y nos regimos bajo este cielo, nos regimos a través de un horario. Todos tenemos una hora y hacemos, en base a esa hora, hacemos planes incluso para el futuro. Algunos decimos: mañana me voy a levantar y voy a hacer tal cosa, mañana a esta hora voy a hacer aquello, mañana a esta hora voy a ir a comprar aquello. Algunos dicen: bueno, tal día a tal hora me voy a casar, tal día a tal hora voy a comprar una casa. Y siempre nos movemos por una hora. Pero hoy, este día, quiero hablarte de una hora que va por encima de cualquier hora de cualquier persona, sea rico, sea pobre, sea un gobernante o sea una persona más humilde. Hay una hora que está por sobre cualquier hora, por importante que sea. Hay una hora más allá, hay una hora más poderosa, hay una hora más fuerte que cualquiera de las horas de los seres humanos, y eso se llama la hora de Dios. Hay una hora de Dios. Aunque los seres humanos dicen: yo tengo una hora para esto y mañana a esa hora voy a hacer aquello. Muchas veces a través de las generaciones, a través de la historia de la humanidad, hemos visto que cuando la hora de Dios se llega, no hay poder humano que pueda detenerla. Cuando la hora de Dios se llega a la tierra, no hay quien pueda detenerla. Recuerda que en alguna ocasión en la Biblia, cuando Jesús estaba en la tierra, dice la Biblia que Jesús tenía que ir a Jerusalén, y de repente por ahí se le atraviesa Pedro y le dice Pedro al Señor: Señor, no subas a Jerusalén. Y Jesús le responde: hazte a un lado, quítate. Subo una y otra vez a Jerusalén, porque mi hora no se ha llegado. Más adelante lo vemos, que cuando ya va al Getsemaní, los discípulos están durmiendo y los despierta Jesús y les dice: hey, despiértense, levántense, porque mi hora se ha llegado. La hora de Dios está por encima de cualquier hora de cualquier ser humano, por poderoso que sea en esta tierra. Pero para que entendamos un poco más acerca de la hora de Dios, quiero hacer un poco, quiero recordar
un poco lo que sucedió en el pasado. Como les decía yo el día de ayer, en esta Biblia está escrito todo lo que Dios quiere que sepamos. Y dice la Biblia que lo que está escrito para nosotros ha sido escrito, para nuestra enseñanza ha sido escrito. Y quiero recordar un poco de historia de lo que aquí está en la Biblia. Dice la Biblia que cuando Dios creó, y ayer lo mencioné, ayer se los enseñé, cuando Dios creó la tierra, en medio de esta tierra, Dios creó un huerto, un lugar precioso, un lugar maravilloso, y le puso por nombre Edén. Edén literalmente significa lugar de delicia. Y ahí en ese lugar de delicia, Dios creó al hombre, porque el propósito de Dios, la voluntad de Dios, es que el hombre disfrutara de todo lo que Dios había creado. Desafortunadamente, el hombre no quiso obedecer. Dios le había dicho, de todo lo que puedes, de todo lo que está aquí puedes comer, solamente del fruto de ese árbol no puedes comer. Pero el ser humano siempre se inclina hacia la rebeldía. El ser humano siempre se inclina hacia la desobediencia. Y lo que Dios le había dicho al ser humano que no hiciera, lo hizo. Comió de ese fruto que estaba prohibido, y entonces Dios se ve en la necesidad de sacar al hombre y a la mujer fuera de ese huerto. Y le dio la orden: fructifiquen, multipliquen. Y entonces la humanidad empezó a multiplicarse. Se empezaron a crear los pueblos, se empezaron a crear las ciudades. Pero desafortunadamente el ser humano empezó a hacer cosas malas. Ayer hablamos acerca también de eso. Como muchos, de alguna forma, todos hemos hecho cosas malas delante de Dios. Y los seres humanos empezaron a hacer cosas malas. Y la maldad fue tanta, hicieron tantas cosas malas, que eso llegó a la presencia de Dios. Y entonces vemos que Dios toma la decisión, toma la determinación, y Él dice: me duele haber creado al hombre, porque su corazón se inclina hacia lo malo, se inclina a hacer aquella maldad. Y Dios dice: voy a destruir a los seres humanos. Tengo una hora en que voy a destruir a los seres humanos. Pero en medio de aquella gente que hacía cosas malas, había un hombre llamado Noé. Un hombre que sabía que había un Dios al cual había que respetar. Un hombre llamado Noé que sabía que había un Dios que lo había creado todo, al cual hay que adorar. Un hombre que tenía temor de Dios. Y Dios vio a ese hombre. Y Dios habló con Noé y le dijo: he decidido destruir a esta generación porque su corazón está lleno de maldad. Su corazón se inclina solamente a hacer lo malo. Y he tomado la decisión de que en una hora, a cierta hora, voy a destruir a esta generación con un diluvio. Y Dios le da una orden a Noé: Noé, ponte a construir un barco, un arca. Y le dice: lo vas a construir muy grande, porque ahí ese lugar va a ser para que a todos aquellos que decidan creer que yo voy a destruir la tierra con agua, puedan escapar de ese juicio, porque he tomado la decisión de que viene una hora de juicio para la tierra. Y Noé empezó a construir aquel barco, aquella arca. La empezó a construir. Para esto quiero decirles que en ese tiempo la gente no conocía la lluvia. No había llovido. Dice la Biblia que había un vapor que en la mañana regaba la tierra, de tal forma que la gente no conocía la lluvia como la conocemos hoy en día. Pero Noé tuvo la oportunidad de decirle a la gente, así como este día le estamos diciendo a esta colonia, lo mismo pasó por ahí. Noé tuvo la oportunidad de decirles: viene la hora de juicio de Dios para este lugar. Hoy
le decimos a esta colonia, hay una hora de juicio para la tierra también. Y Noé, dice la Biblia, que le llevó 120 años construir aquella arca. 120 años, porque era un proyecto muy grande, porque era un barco muy grande que tenía que construir. 120 años. Y la Biblia dice que Noé fue pregonero de justicia. ¿Qué significa eso? Que durante los 120 años que le llevó a Noé construir aquella arca, en esos 120 años les estuvo diciendo a aquella generación: arrepiéntanse, pídanle perdón a Dios, vuélvanse a Dios, busquen a Dios, porque la hora del juicio viene. Pero la gente, como hoy en día, no le creyó a Noé. La gente empezó a decirle a Noé que estaba loco. ¿Cómo crees que Dios nos va a destruir con un diluvio si ni siquiera sabemos que si cae agua del cielo? Porque como dije, la gente no conocía en ese tiempo la lluvia. Había un vapor que regaba la tierra. Y no le creían a Noé. Le decían que estaba loco. 120 años, día tras día, Noé anunciando la hora del juicio, Noé anunciando que venía la hora del juicio, y la gente no creyó. La gente no cree. ¿Vamos a cambiar? años. 120 años. Y Noé hablando acerca de la hora del juicio que venía para ese tiempo. Y la gente le gritaba: Noé, estás loco, Noé. Hoy en día la gente también a nosotros nos dicen que estamos locos, porque estamos aquí anunciando lo que viene. Y la gente dice: están locos, están locos. Es lo mismo que le decían a Noé: Noé, estás loco. ¿Cómo crees que Dios nos va a destruir? ¿Cómo crees que Dios va a mandar mucha agua para que nos destruya? Y durante 120 años Noé estuvo anunciando la hora del juicio y la gente no creyó. Llegó el tiempo en que Noé terminó de construir aquel barco, aquella arca. Y como la gente no quiso entender, la gente no quiso obedecer, entonces Dios le dijo a Noé: abre las puertas de esa arca, porque van a empezar a llegar animales. Porque muchas veces los animales son más entendidos que los seres humanos. Y los animales sabían que venía algo malo para la tierra. Los animales estaban presintiendo que venía algo feo para la tierra. Y empezaron a llegar a aquel barco, a aquella arca, y Noé empezó a meter a los animales a aquella arca. De tal forma que cuando entró el último animal, dice la Biblia que entró Noé con su familia, y entonces la puerta se cerró. Y cuando digo que la puerta se cerró, no te estoy diciendo que Noé cerró la puerta, sino que la Biblia es muy clara y dice que Dios cerró la puerta. Y es que cuando Dios cierra la puerta, no hay poder humano que la pueda abrir. Y cuando Dios abre la puerta, no hay poder humano que la pueda cerrar. Aleluya. Dios cerró la puerta. Y pasó un día. ¿Y saben qué pasó? No pasó nada. No llovió. No cayó agua. 2 días. Seguía igual. Seco como Chihuahua. 3 días. 4 días. Y puedo imaginarme a la gente gritándole a Noé: Noé, te dijimos que estabas loco. Te van a devorar los leones ahí adentro. Te van a matar esos animales. Te van a comer a ti y a tu familia. Ya llevamos 5 días metidos allá adentro y mira, no ha pasado nada. 6 días, ni una gota de agua. Pero al séptimo día, dice la Escritura que las compuertas de los abismos se abrieron. Y empezó a caer y a caer y a caer agua como la gente nunca había visto. Y entonces el agua empezó a subir, porque la hora del juicio,
La hora del juicio había llegado para aquella generación y no hubo poder humano que pudiera detener la hora del juicio de Dios. Y cuando el agua empezaba a subir, yo me puedo imaginar a la gente entonces creyendo, diciéndole: Noé, ahora sí te creemos porque el agua está subiendo, por favor, ábrenos la puerta. Pero Noé no podía abrir la puerta porque él no la había cerrado. Dios había cerrado la puerta y nadie la podía abrir. Aleluya. Y empezó a subir el agua de tal forma que aquella generación, toda aquella gente que no quiso creer, toda aquella gente que no quiso arrepentirse, falleció, se ahogaron en ese diluvio. Aquí en Chihuahua, en las montañas, han encontrado evidencia arqueológica, científica, de que realmente hubo un diluvio. Porque ahí en esas montañas que vemos, han encontrado especies de animales que eran del mar, peces que están petrificados ahí. Y usted dice: ¿cómo carajos llegó un pez ahí a esa montaña si ni siquiera tenemos playa? Es que hubo un diluvio. Y los científicos han descubierto y han confirmado que hubo un diluvio en todo el planeta Tierra. Y la hora del juicio llegó y nadie pudo detener la hora del juicio. Y solamente Noé y su familia se salvaron porque creyeron lo que Dios les había dicho. Pasó el tiempo, Dios les dio la oportunidad una vez más de que se empezaran a multiplicar. Y la gente empezó a multiplicarse. Y una vez más Dios les da la oportunidad y empezaron a crearse, empezaron a fundarse los pueblos, empezaron a fundarse las ciudades, y entonces empezaron a prosperar. La gente empezó a hacer riquezas, la gente le empezó a ir bien, empezaron a comprar terrenos, empezaron a comprar casas y empezaron a prosperar. Y la Biblia dice más adelante que hubo dos ciudades llamadas Sodoma y Gomorra. Dos ciudades que habían prosperado tanto. Eran agrícolas, eran comerciantes, eran dos ciudades muy ricas. Sodoma y Gomorra era algo así como Estados Unidos para Latinoamérica. Todo mundo quería ir a Sodoma, todo mundo quería ir a Gomorra, porque ahí les iba a ir bien, porque había trabajo, porque había dinero, porque había forma de hacer negocio. Y la gente iba y venía y todos querían ir a Sodoma y Gomorra. ¿Por qué? Porque había mucho dinero. La gente estaba prosperando ahí. Pero tristemente también la maldad estaba creciendo. Tristemente también la maldad se estaba multiplicando. Y tanta era la maldad que dice la Biblia que a los hombres ya no les gustaban las mujeres. Así, a tal maldad habían llegado esa ciudad de Sodoma y Gomorra, que los hombres se metían con otros hombres, mujeres con mujeres. Había una depravación terrible, una maldad espantosa. Los hombres ya no querían una novia, ahora querían un novio. Y desde el más pequeño hasta el más viejo eran homosexuales. Pero en medio de aquellas dos ciudades llenas de pecado, llenas de maldad, había un hombre llamado Lot. Un hombre justo, un hombre que tenía temor de Dios, un hombre que sabía que había un Dios santo, que no permitía el pecado. Y dice la Biblia que Lot afligía su alma cada día, pidiendo misericordia, porque sabía que tarde que temprano Dios iba a actuar en contra de tanta maldad, en contra de tanto pecado. Y vemos una vez más a Dios tomando la decisión de traer juicio sobre Sodoma y Gomorra. Vemos a Dios porque la maldad era tanta que subió hasta la presencia de Dios y dijo: Dios, no más. Y puso la hora para que llegara el juicio sobre aquellas ciudades, Sodoma y Gomorra. Y dice la Biblia que Dios envió
a 2 ángeles para ejecutar la hora del juicio de Dios. Y llegaron aquellos ángeles a una ciudad más o menos así, y llegaron a la plaza principal y se sentaron ahí. Dice la escritura que en la tarde regresaba aquel hombre llamado Lot. Venía de trabajar y vio a aquellas personas ahí sentados, y conociendo que los hombres de Sodoma y Gomorra eran malos, hacían cosas malas, Lot inmediatamente fue con aquellos ángeles, que él no sabía que eran ángeles, y fue y les dijo: por favor, vénganse a mi casa, les voy a dar de comer, les voy a dar un lugar donde descansen, pero no pueden estar aquí, es peligroso. Y aquellas personas fueron a la casa de Lot. Pero dice la Biblia que cuando los hombres de Sodoma y Gomorra se dieron cuenta que en la casa de Lot había visitantes, había 2 personas que no eran de ahí. Dice la Biblia que desde el más pequeño hasta el más anciano se juntaron a la puerta de la casa de Lot y le empezaron a gritar: ¡hey! Sabemos que tienes invitados, sácalos para que los conozcamos. Y el término conozcamos es que querían hacer cosas malas con ellos. Querían hacer cosas malas, porque como dije, los hombres en Sodoma y Gomorra ya no eran hombres. Eran muchos, pero no eran machos. Puros homosexuales. Y le gritaban: sácalos, sácalos. Y dice la Biblia que Lot salió y le dijo: no, por favor, no les hagan daño, son mis invitados, no los toquen. Miren, tengo unas hijas, las saco para que hagan con ellas lo que quieran, pero a los invitados no los vayan a dañar, no les hagan nada. Pero no, aquellos hombres estaban tan pervertidos en su mente que le dijeron: no, los queremos a ellos. Y entonces dice la Biblia que aquellos ángeles agarraron a Lot y lo metieron, castigaron con una ceguera. No veían a aquellos hombres, de tal forma que no encontraban la puerta de la casa de Lot. Y entonces aquellas personas que estaban en la casa de Lot, aquellos invitados, aquellos forasteros, le dijeron quiénes eran. Le dijeron: Dios nos ha enviado, porque la maldad de Sodoma y Gomorra han subido delante de Dios, y Dios nos ha mandado para que ejecutemos la hora del juicio de Dios. Pero le dijeron: Dios ha tenido misericordia de ti y de tu familia. Así es de que antes de que amanezca, antes de que salga el sol, te vamos a dar la oportunidad de que salgas corriendo. Tu esposa, tus hijas salgan corriendo, porque no vamos a ejecutar la hora del juicio hasta que ustedes estén lo suficientemente lejos. Así es de que antes de que saliera el sol, levantaron a Lot, a su esposa y a sus hijas, y le dijeron: corre, escapen por su vida. Y entonces Lot y su familia empezaron a correr, pero aquellos ángeles le dieron la instrucción: pase lo que pase, oigan lo que oigas, no miren para atrás. Y salieron huyendo, salieron corriendo, escapando por su vida. Pero mientras van corriendo, dice la Biblia que la esposa de Lot miró hacia atrás, cosa que no tenían que hacer. Miró hacia atrás, quizá recordando que atrás se quedaban cosas materiales, que atrás se quedaban años de trabajo, que atrás se quedaba todo lo que habían hecho durante tantos años. Y al mirar la esposa de Lot hacia atrás, se quedó convertida en estatua de sal. Pero Lot siguió corriendo con sus hijas, porque esa era la instrucción que aquellos ángeles les habían dado. Y ya cuando estuvieron suficientemente lejos, entonces sucedió lo que nadie estaba esperando. La hora del juicio de Dios llegó para Sodoma y Gomorra. Cayó fuego del cielo, dice la Biblia. Fuego del cielo cayó y consumió, quemó, convirtió en cenizas a Sodoma y a Gomorra y a todos sus habitantes. Los quemó el fuego que cayó del cielo.
¿Por qué? Porque no quisieron arrepentirse, porque prefirieron seguir haciendo maldad delante de Dios. Y la hora del juicio de Dios llegó y nadie pudo detenerlo. ¿Por qué te cuento todo esto? ¿Por qué te digo todo esto? Porque hoy, dice la Biblia, estamos viviendo el mismo tiempo de Noé. Hoy estamos viviendo el mismo tiempo de Sodoma y Gomorra. Hay tanta maldad en la tierra. Hay tanta maldad, tanta violencia, tantos asesinatos, tanta gente con maldad en su mente y en su corazón, que la maldad está subiendo delante de la presencia de Dios. Y Dios nos ha estado advirtiendo que viene la hora en que los juicios de Dios se van a desatar en la tierra. Porque lo que hemos estado viendo últimamente solamente son pequeños avisos de lo terrible que viene para la tierra. Hemos visto las noticias, inundaciones en Veracruz, gente que lo perdió todo. Una inundación hace poco aquí en Texas, un lugar que está igual que Chihuahua, desierto, y de repente un río seco agarró agua y se llevó a mucha gente. ¿Qué pasó hace algunos años allá en aquel país, por Tailandia? Que también un tsunami pegó y destruyó muchos pueblos, muchas ciudades, y mucha gente murió en ese lugar. ¿Qué estamos viendo en África? Tanta hambre. ¿Qué estamos viendo en Israel? Guerras. ¿Qué estamos viendo en Rusia con Ucrania? Guerras. ¿Qué estamos viviendo en nuestro país? Violencia, mucha violencia. Y todo eso ha llegado delante de la presencia de Dios. Pero dice la Biblia que la maldición o el juicio no viene sin causa. Es decir, algo está provocando que los juicios estén llegando a la tierra. Yo veía hace poco en las noticias que antes de la inundación en Texas, escuchen bien, antes de la inundación en Texas, el gobernador de Texas se atrevió a decir algo terrible. Él estaba hablando en contra de los inmigrantes. Todos sabemos lo que está pasando en Estados Unidos en contra de nuestros paisanos, cómo los están agarrando y los están deportando. Y en Texas, cero tolerancia, no quieren a los inmigrantes. Y el gobernador de Texas hizo una declaración terrible. Él dijo: si Dios viene aquí y es inmigrante, también lo deportamos. 2-3 días después, pegó la inundación en Texas. Pegó la inundación en Texas. 1997, Chiapas, un lugar muy bonito. Un lugar que en 1994 hubo una guerrilla con los zapatistas que todos conocemos. Pero en el 97, en la costa de Chiapas, donde está Tonalá, Chiapas, Mapastepec, Tapachula, toda esa zona de ahí, había pueblos donde había mucha maldad. Pero había un pequeño pueblo llamado Valdivia. Yo conocí ese pueblo, llamado Valdivia. Un pequeño pueblo donde había mucha maldad, donde la gente no quería nada con Dios, donde la gente corría a los cristianos. Y un día, un anciano con una pequeña maletita cruzó por aquel pueblo, porque solamente hay una calle principal. Iba cruzando por el pueblo y gritando: Valdivia, arrepiéntete, porque viene un juicio para este pueblo. Los niños salían y le decían: viejo loco. La gente salía de las casas y decía: váyase de aquí, viejo loco. Y aquel anciano, 3 de la tarde, cruzando el pueblo, gritando: Valdivia, arrepiéntete, porque viene la hora del juicio. No quisieron creer, lo corrieron de aquel pueblo. En la madrugada del día siguiente hubo tanta lluvia que las montañas se empezaron a desgajar,
rocas grandes empezaron a caer y aquel pueblo de Valdivia quedó sepultado con lodo y rocas. En algunas casas se alcanzaba a ver solamente la parte de arriba de los techos. Yo llegué unos días después, crucé por ahí, y cuando el camión iba cruzando por ahí quedé espantado, porque ese lugar no se conocía de tanta destrucción que hubo en ese lugar. 1999, Poza Rica, Veracruz. En un noticiero de ahí local, mientras el conductor está dando una noticia y estaba sacando llamadas al aire, de repente recibe una llamada de un joven y le dice a aquel conductor: señor, quiero tomar esta llamada solamente para decirle a Poza Rica que se arrepienta, porque viene un juicio. Viene un juicio porque hay mucho pecado en Poza Rica. ¿Qué era Poza Rica? Una ciudad rica. Había mucho petróleo. La gente mayormente trabajaba en el petróleo. Gente con mucho dinero, gente con muchas casas bonitas, con buenas trocas, buenas camionetas, buenos carros, gente soberbia, gente arrogante. Y ese día ese joven habló por teléfono diciendo: señor, solamente para decirle a Poza Rica que se arrepienta, porque Dios va a traer juicio sobre esta tierra. El conductor de la radio le dijo: muchacho, ¿estás drogado o estás loco? Y le colgó. Unos cuantos días después, 5 de octubre de 1999, el río que hace unos días se desbordó, ese día, 5 de octubre, se desbordó y arrasó casas. Murió mucha gente. Lo que estamos viendo ahorita es terrible. Lo que yo vi ese día, porque yo vivía ahí cuando pasó esa inundación. La gente llorando. Me tocó ver a mucha gente que decía: es que perdí a mi hermanita, perdí a mi hijo, lo vi como se lo llevó el agua, vi como a mi mamá se la llevó el agua. Vimos a mucha gente en el río, como se le iba llevando el río. Nadie pudo hacer nada, porque la hora del juicio llegó y no hubo poder humano que la pudiera detener. Y hoy, hace unos días, acabamos de ver qué es lo que acaba de ocurrir en Veracruz. Ese mismo río se desbordó de una manera terrible, terrible, que hoy en día la gente sigue sufriendo. Pero ¿qué pasó? ¿Qué pasó antes? Tristemente, la gobernadora de Veracruz se fue a Catemaco. Todos sabemos que es Catemaco, una pequeña isla donde hay brujos, donde hay hechiceros. Y la gobernadora de Poza Rica, de Veracruz, viajó a Catemaco a ver al brujo mayor. Ahí está la foto de ella. Y entonces entregó su alma al diablo. Y entregó a Veracruz al diablo. Y ahí en Poza Rica, días antes de que el río se desbordara, hay una iglesia dedicada a la Santa Muerte, y que cada año en estas fechas hacen un desfile en honor a la Santa Muerte. Hicieron su desfile, hicieron su adoración a la Santa Muerte, y días después, ¿qué es lo que estamos viendo? Destrucción, muerte, gente llorando, gente que no tiene que comer. Tengo unas ovejitas allá que en cuanto sucedió eso me comuniqué con ellas. Me dijeron: hermano, no sabe lo terrible que está pasando. No hay agua, no hay gasolina, las tiendas están vacías, no hay dónde comprar comida, y la gente ahorita está llorando. La maldición no viene sin causa. Así de que estamos viviendo el mismo tiempo de Noé, el mismo tiempo de Sodoma y Gomorra. Y yo pregunto, si Dios
no pasó por alto el pecado de la generación de Noé, si Dios no pasó por alto el pecado de Sodoma y Gomorra, ¿usted cree que hoy Dios se va a quedar con los brazos cruzados? De ninguna manera. Viene la hora del juicio para esta tierra, y Chihuahua está incluido en el paquete. Te lo tengo que decir así porque es una verdad. Yo no vengo aquí a perder el tiempo. Yo no vengo aquí a decirte una mentira, porque ¿qué gano con decirte mentiras? Yo vengo aquí a decirte la verdad. Y es que la verdad es que viene la hora del juicio para México. Mira lo que está sucediendo de costa a costa, de frontera a frontera. La gente hace lo que quiere. La gente está desobediente. La gente está rebelde. Y viene la hora del juicio para nuestro país. Lo que ha estado pasando en diferentes estados no es nada a comparación de lo que vamos a ver. Porque Dios está cansado de tanto pecado. Dios está cansado de que la gente no quiere entender que viene la hora del juicio. Así es de que venimos a esta colonia a decirles: es tiempo de buscar a Dios. Es tiempo de pedirle perdón a Dios. Es tiempo de volverse a Dios. Es tiempo de humillarnos delante de Dios. Si mi pueblo se humillare, dice la Biblia, y buscare mi rostro, invocare mi nombre, yo oiré desde los cielos, perdonaré sus pecados y sanaré su tierra. Pero si seguimos de obstinados, seguimos de rebeldes, seguimos haciendo lo malo, entonces prepárese, porque viene la hora del juicio y no va a haber poder humano, ni el gobierno, ni la gente más rica podrá detener la hora del juicio de Dios. Así es de que esta tarde tú tienes la oportunidad de volverte a Dios. Esta tarde tenemos la oportunidad de decirle: Señor, perdona mis pecados. Señor, nos volvemos a ti de todo nuestro corazón, y Dios tendrá misericordia de nosotros. Así de que vamos a ponernos de pie en esta tarde, por favor. Vamos a ponernos de pie. Y si tú, por pena, por vergüenza, me estás escuchando en tu casa y por pena no quisiste venir, pero me estás escuchando ahí en tu casita y has entendido lo que este día te he dicho, entonces quiero invitarte que hagamos juntos una oración. Si has entendido que necesitamos pedirle perdón a Dios, quiero que hagamos juntos una oración. Ahí donde estás en tu casa, Dios te escucha. Ahí donde estás en tu casa, puedes doblar tus rodillas o puedes levantar tu mano y vamos a decirle juntos: Señor, perdónanos. Porque si pensamos que porque estamos en Chihuahua no nos puede tocar, así decía Sodoma y Gomorra. Y si estuviera alguien ahorita de Sodoma y Gomorra, le preguntáramos, seguramente nos dijeran: aprovechen esta oportunidad. Así es de que los que estamos aquí, ayúdenme a orar juntos. Cerramos nuestros ojitos y vamos a orar. Padre Celestial, Padre Celestial, en este momento venimos delante del trono de tu gracia y reconocemos que hemos pecado delante de ti. Reconocemos que hemos hecho maldad delante de ti y que nuestra maldad merece ser castigada. Pero también entendemos que tú eres un Dios de amor y de misericordia. Que si una persona, que si un ser humano entiende que necesita el perdón de sus pecados, tú escuchas en el cielo y perdonas y tienes de nosotros misericordia. Señor, nos humillamos delante de ti, reconociendo que somos pecadores, reconociendo que necesitamos tu salvación, que necesitamos tu perdón, porque no queremos perecer como Sodoma y Gomorra, sino queremos ser salvos.
Queremos que tú nos perdones. Queremos que tú escuches nuestra oración. Nos humillamos y te reconocemos como el Dios de toda la creación. Perdónanos, Señor. Perdónanos, Señor. Perdónanos en el nombre de Jesús. Perdona, Señor, a esta colonia. En el nombre de Jesús, perdónanos, Señor. Porque somos rebeldes. Porque somos pecadores. Pero hoy reconocemos que necesitamos de ti, Señor. En el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús. Oh, sí, Señor. Si hay alguien que está enfermo, de los que están aquí o de aquellos que me están escuchando en casa, si alguien está enfermo, creemos en un Dios de amor y de misericordia, y creemos en un Dios que tiene poder para sanar cualquier enfermedad. Así de que si hay alguien que está enfermo de los que están aquí, y hay alguien que está enfermo en su casa, yo quiero que levante su mano, porque vamos a orar pidiéndole a Dios que manifieste su poder y sane cualquier enfermedad. Oramos. Padre, en el nombre de Jesús, venimos delante del trono de tu gracia, Señor, pidiéndote, Dios mío, misericordia. Señor, hay gente enferma. Señor, hay hogares donde en este momento hay una persona que está enferma. Señor, en el nombre de Jesús te pedimos con todo nuestro corazón que manifiestes tu poder, que manifiestes tu gloria, para que la gente crea y entienda que tú sigues siendo poderoso, que tú no has cambiado, que tú sigues siendo el mismo de ayer, de hoy y por todos los siglos, y que tú amas a la humanidad y que quieres lo mejor para cada uno de nosotros. Padre, en el nombre de Jesús, si hay enfermos, Señor, en esta tarde aquí presentes, si hay enfermos, Señor, en los hogares donde pueda llegar este equipo de sonido, Padre, en el nombre de Jesús, con la autoridad de tu palabra, reprendemos toda enfermedad, se llame como se llame. Señor, problemas de artritis, problemas en los huesos, problemas en los tendones, en el nombre de Jesús, Señor, toca sus tendones, toca sus huesos, en el nombre de Jesús, y sana, Padre, toda enfermedad, en el nombre de Jesús de Nazaret. Hay una persona en una casa, no sé dónde es, pero hay una persona en una casa que tiene problema de artritis. Artritis. Es una mujer que tiene problema de artritis. En alguna casa que me está escuchando, ahí está. Mujer, Dios te quiere sanar. Mujer, Dios te quiere sanar. Padre, en el nombre de Jesús. Oh, yo puedo sentir a Dios aquí. Padre, en el nombre de Jesús, Señor, toca a esa mujer. Señor, toca, Señor, y que toda artritis desaparezca en el nombre de Jesús de Nazaret. Señor, para que esa mujer sea un testimonio vivo de que tú eres un Dios de poder, que tú eres un Dios vivo, que sigues haciendo milagros. En el nombre de Jesús, en el nombre de Jesús, Padre, tócala, que pueda sentir el fuego de tu Espíritu Santo, Señor, sanando cada parte de su cuerpo, en el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús de Nazaret. Padre, Señor, si hay problemas, Señor, de diabetes, fuera. Si hay problemas, Señor, de columna, en el nombre de Jesús, sea sanada. Ahora mismo, Señor, problemas de migrañas, Señor, en el nombre de Jesús. Problemas de colitis, Señor. Problemas en los ovarios, en el nombre de Jesús, sea sanado, Señor, en este momento. Señor, en el nombre de Jesús. Problema en el sistema nervioso, Señor, restaura, Señor, restaura el sistema nervioso de cada persona en el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús, Padre, creemos que tú lo estás haciendo. Creemos que tú lo estás haciendo. Padre, problema en el riñón. Problema en el riñón. Una persona que tiene piedras en el riñón, no sé quién sea, pero hay una persona que está teniendo problemas con el riñón, hay piedras en el riñón. Padre, en el nombre de Jesús, Señor, que esas piedras sean pulverizadas en este momento, en el nombre de Jesús de Nazaret. En el nombre de Jesús, que puedas sentir el fuego de tu Espíritu Santo ahí en ese riñón, Dios mío, en el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús, Padre, creemos, lo creemos, lo creemos. Problemas en las rodillas, Padre, en el nombre de Jesús. Problemas de alergias, fuera en el nombre de Jesús de Nazaret. Señor, lo creemos.
Manifiesta tu gloria, Señor. Manifiesta tu gloria sobre cada persona que esté enferma y que reciba sanidad en este momento. En el nombre de Jesús. Hizo en la cruz por ti, por mí. Es prueba de su amor que hoy podemos obtener. Le decimos a esta colonia que Dios les ama. Amén. Y a su nombre, gloria a Dios. Mis hermanos, ha sido una bendición estar aquí, pastor. Ha sido una bendición estar aquí. Y ojalá que no sea la primera ni la última, sino que sea el inicio de muchos eventos para que la gente en esta colonia, en Los Leones, pueda reconocer a Jesús como Salvador. Amén. Que Dios les bendiga y vamos a entregar el lugar. Gracias, pastor, gracias. Pues gloria a Dios por